Bueno, ahora vamos a resolver el problema número 4, que nos dice una mezcla de tres compuestos orgánicos, benceno, tolueno y sileno, se separa por destilación fraccionada continua en dos torres de destilación. En la primera se obtiene como producto de tope 80% del benceno alimentado. La segunda torre se alimenta con 1.700 libras por hora, de las cuales un 60% sale como producto de tope. O sea que el 60% de 1.700 va a salir como producto de tope. Te dice, determine el flujo de alimentación al sistema en libras por hora y la composición de ella. La cantidad de benceno obtenido en la primera columna como producto de tope y la cantidad de sileno obtenido en la segunda torre como producto de cola. Vamos a extraer los datos más importantes para poder resolver el problema. Ahora voy a hacerte una pregunta. ¿En cuál torre tienes las corrientes con mayor cantidad de información? Es decir, con menor cantidad de variables desconocidas. Si tu respuesta ha sido la torre 2, estás en lo correcto, ya que las corrientes que ingresan y salen de la torre 2 tienen una mayor cantidad de información. Porque conocemos el flujo másico de la corriente 3, que nos dicen que es 1.700 libras por hora. Y también conocemos el flujo másico de la corriente 4, ya que nos dice el problema que el 60% de la alimentación que ingresa a la torre 2 sale como producto de tope, es decir que 0.60 por 1.700 libras por hora va a ser igual a 1.020 libras por hora, que es el flujo másico de la corriente 4. Entonces, tenemos la corriente 3, la corriente 4. Nos faltaría saber el flujo másico de la corriente 5. Entonces, por un simple balance general en la torre 2, podemos calcular el flujo másico de la corriente 5. Vamos a realizar el balance general en la torre 2. Para ello, vamos a restar los 1.700 que ingresan menos los 1.020 que salen como flujo másico en la corriente de tope. Entonces vamos a obtener que el flujo másico en la corriente 5 va a ser igual a 680 libras por hora. Una pregunta que nos piden determinar es el flujo másico del sileno en la cola que sale de la torre 2. Para calcularlo, simplemente tenemos que multiplicar la composición másica del sileno por el flujo másico de la corriente 5. Multiplicamos 0.99 por 680 y nos va a salir 673.2 libras por hora. Podemos realizar un balance del benceno. En realidad podemos realizar un balance de cualquiera de estos tres componentes, ya que con la información que actualmente tenemos podríamos hallar la fracción másica de cualquiera de estos tres componentes en la corriente 3. Entonces vamos a comenzar haciendo el balance del benceno en la torre 2. Para ello vamos a multiplicar la composición másica del benceno por el flujo másico de benceno, que es 1.700, y vamos a igualarlo a el 2% del benceno que sale por el tope por el flujo másico del benceno en la corriente 4, que es 0.02 por 1.020. De esta manera vamos a calcular la composición de benceno en la corriente 3. El benceno, por ser el más volátil, solamente sale como producto de tope de la torre 2. Es decir, que no sale nada de benceno en la cola de la torre 2. Con la ecuación vamos a calcular la composición del benceno en la corriente 3, la cual podemos expresarlo en porcentaje, que sería igual a 1.2%. Luego podemos hacer el balance del tolueno o el balance del sileno.
tú puedes escoger de cuál quieres hacer el balance, ya que cuando tú calcules cualquiera de ellos dos, vas a poder calcular el otro, ya que 100 debe ser la suma de estas tres composiciones másicas. Entonces, hoy yo voy a decidir hacer un balance del sileno en la torre 2. Para ello voy a multiplicar la composición másica del sileno por el flujo másico de la corriente 3, es decir, por 1700, y lo voy a igualar a la composición másica del sileno que sale por el tope por el flujo másico de la corriente de tope, que es igual a 1020, y le voy a sumar al flujo másico del sileno que sale por la corriente de cola, que es igual a 0.99 por 680, que era el flujo másico 5 que calculamos anteriormente. Entonces, la única variable desconocida va a ser la composición del sileno, por lo tanto, podemos calcularla. La vamos a expresar en porcentaje. Hay que recordar que la suma de estas tres composiciones en porcentaje nos tiene que dar 100%. Entonces, si queremos hallar la composición del tolueno, tenemos que hacer una resta de 100 menos la suma de las otras dos composiciones que hemos calculado y nos da como resultado 58.6%. Nos damos cuenta que las variables que nos faltan conocer ingresan y salen de la torre número 1. Por lo tanto, va a ser necesario realizar balances de materia en la torre número 1. Pero, primeramente, hay que recordar que nos han dado un dato en esta torre y nos dicen que el flujo másico del benceno en la corriente 2 va a ser igual al 80% del flujo másico del benceno que es alimentado a la torre número 1. Ahora yo te pregunto, si el 80% del benceno alimentado sale en el tope, ¿cuánto benceno sale por la cola? Mira, si el 80% está saliendo por el tope, ¿cuánto sale por la cola? Muy bien, por la cola va a salir 20% del benceno alimentado. Por lo tanto, con el dato podemos calcular la cantidad de benceno en la corriente de alimentación número 1, ya que el flujo másico del benceno de la corriente 3 lo podemos calcular multiplicando la composición másica del benceno, que es 1.2% o 0.012%, por 1700 libras por hora, que es el flujo másico de la corriente 3. Entonces, al multiplicarlo vamos a hallar la cantidad de benceno de la corriente 3. Simplemente tendríamos como incógnita el flujo másico del benceno en la corriente 1. Y al despejarlo nos saldría que el flujo másico del benceno en la corriente 1 es igual a 102 libras por hora. Ahora, si ya tenemos el flujo másico del benceno de la corriente 1, reemplazándolo en esta ecuación, podemos obtener el flujo másico del benceno en la corriente 2. Ahora, pero sabemos que el flujo másico del benceno en la corriente 2 es igual a la composición másica del benceno en la corriente 2, que es igual a 96%, por el flujo másico de la corriente 2. Es decir que 81.6 libras por hora va a ser igual a 0.96 por el flujo másico de la corriente 2. Despejando nos sale que el flujo másico de la corriente 2 va a ser igual a 85 libras por hora. Ahora, tenemos el flujo másico de la corriente 2, tenemos el flujo másico de la corriente 3, entonces nos falta calcular el flujo másico de la corriente 1, lo cual lo podemos realizar haciendo un simple balance general en la torre número 1. Para ello vamos a sumar 85, que es el flujo másico de la corriente 2, más 1700 libras por hora, que es el flujo másico de la corriente 3. Y vamos a obtener 1785 libras por hora, que es el flujo másico de la corriente número 1.
Ahora, como tenemos la cantidad de benceno que es alimentada y tenemos el flujo másico que ingresa a la torre número 1, al hacer una división podemos calcular la composición del benceno en la corriente de alimentación número 1. Entonces dividimos simplemente 102 libras por hora entre 1785 libras por hora. Y para hallarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. De esta manera nos sale que la composición del benceno es 5.7143%. Ahora podemos hacer un balance de cualquiera de los otros dos componentes que tenemos en la corriente número 1, pero es preferible que hagas un balance del sileno, ya que el sileno se encuentra en la menor cantidad de corrientes, ya que solamente obtenemos sileno como producto de cola. No obtenemos sileno en el tope, solamente como un producto de cola, y obtendríamos una ecuación más corta. Entonces, al hacer un balance de sileno, vamos a multiplicar la composición del sileno por el flujo másico número 1 de la corriente 1, que es 1785, y lo igualamos a 40.2%, que es la composición másica del sileno en la corriente 3, por el flujo másico de la corriente 3, que es 1700 libras por hora. Despejamos y calculamos que la composición másica del sileno en la corriente 1 va a ser igual a 38.2857%. Si ya tenemos la composición del benceno y tenemos la composición del sileno, hay que recordar que la suma de estas tres composiciones nos tiene que dar 100%. Entonces, para hallar la composición del tolueno, simplemente tenemos que hacer una resta de 100 menos la suma de estas dos composiciones. De esta manera hallamos que la composición másica del tolueno es igual a 56%. Entonces ya tendríamos todos los resultados que nos pedían determinar en el problema. El problema número 5 nos dice que un zumo de naranja de 12 grados Brix se concentra hasta 60 grados Brix en un evaporador de múltiple efecto. Para incrementar la calidad del producto final, al zumo concentrado se le añade zumo fresco hasta que la concentración de sólidos solubles se reduce a 42 grados Brix. El evaporador se alimenta con 10.000 kilogramos por hora de zumo de naranja. Y nos piden determinar el caudal del producto final, el caudal de agua que debe ser evaporada y el caudal de zumo fresco que se debe añadir al concentrado. Lo primero que debemos saber es qué son los grados Brix. Seguro muchos de ustedes no saben qué son los grados Brix. Pues los grados Brix se calculan dividiendo la cantidad de sólidos solubles en la mezcla entre la cantidad de mezcla total por 100. Esto quiere decir que decir grados Brix es lo mismo que la fracción másica en porcentaje de los sólidos solubles. Es decir que 12 grados Brix va a ser igual a 12% de sólidos solubles en la mezcla. 60 grados Brix es igual al 60% de sólidos solubles en la mezcla, igual 42 grados Brix es el 42% de sólidos solubles en la mezcla. También nos podemos dar cuenta que esta corriente simplemente se está dividiendo, por lo que la corriente de acá y la corriente de acá conservan su composición. Aquí va a tener 12 grados Brix y esta corriente de acá va a tener 12 grados Brix también. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Nos va a resultar más sencillo hacer un balance de sólidos solubles en el evaporador, ya que los sólidos solubles que ingresan al evaporador de esta corriente va a ser igual a los sólidos solubles que salen del evaporador por esta corriente, ya que en esta corriente no salen ningún sólido soluble, en esta corriente solamente sale vapor de agua. Por lo tanto, 0.12 por 10.000 va a ser igual a
0.60 por el flujo másico del zumo concentrado. Al despejar la variable del flujo másico del zumo concentrado, que este es igual a 2000 kilogramos por hora. Si el flujo másico del zumo concentrado es igual a 2000 kilogramos por hora, solamente nos faltaría hallar el flujo másico del agua en el balance en el evaporador, por lo que vamos a realizar un balance general en el evaporador para saber cuál es el flujo másico del agua. Entonces, 10.000 va a ser igual a la suma de flujo másico de vapor de agua más la suma de flujo másico de zumo concentrado, que es igual a 2000, y vamos a calcular el flujo másico del agua, que nos sale igual a 8000 kilogramos por hora. ¿Cómo nos fijamos? Los flujos másicos que nos faltan calcular son el flujo másico del zumo y el flujo másico del zumo final. Por lo tanto, vamos a realizar un balance global de todas las unidades, en donde ingresa el flujo másico de zumo y sale el flujo másico de agua, que es 8000 kilogramos por hora, y el flujo másico de zumo final. Por lo tanto, tenemos una ecuación que tiene dos variables de incógnitas, el flujo másico de zumo y el flujo másico de zumo final. Por lo tanto, necesitamos otra ecuación que también tenga estas dos variables para poder encontrar una solución. Por lo que vamos a realizar un balance global de los sólidos solubles. Vamos a multiplicar 0.12 por el flujo másico del zumo y 0.42 por el flujo másico del zumo final, porque por esta corriente no sale ningún sólido soluble, solo sale vapor de agua, como ya lo habría dicho. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar el flujo másico de zumo en esta ecuación para que nos quede como única variable desconocida el flujo másico de zumo final. Entonces reemplazamos esto de aquí en esta ecuación y nos queda solamente como variable desconocida el flujo másico de zumo final. Y despejamos y encontramos que el flujo másico de zumo final es igual a 3200 kilogramos por hora. Y al reemplazarlo en esta ecuación podemos encontrar el flujo másico del zumo, ya que el flujo másico del zumo va a ser igual a 8000 más 3200, siendo este 11200 kilogramos por hora. Ahora, nos piden determinar el flujo másico de zumo final, que ya lo calculamos que es 3200 kilogramos por hora. También nos piden calcular el flujo másico de agua, que es 8000 kilogramos por hora, y nos piden calcular el flujo másico de zumo fresco que se le agrega al concentrado, es decir, esta corriente de acá. Entonces restamos el flujo másico del zumo, que es igual a 11200 menos 10.000, y nos sale como resultado 1200 kilogramos por hora. Vamos a resolver el problema número 6. Como tenemos este problema con un texto muy largo, primero vamos a tratar de comprender el diagrama. Bien, como vemos, están ingresando a este proceso granos de café tostado, que está compuesto por sólidos solubles y sólidos insolubles, y se están mezclando con agua. Al final de las operaciones vamos a obtener café instantáneo, 500 gramos, y también vamos a obtener esta corriente que está formado por, en su mayor cantidad, está formado por sólidos insolubles y también tiene una pequeña cantidad de sólidos solubles y agua. Ahora sí, vamos a leer el problema. Dice, los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son, es decir, que son insolubles. Para producir café instantáneo, se disuelve la porción soluble en agua hirviendo.
es decir, estamos preparando café en percoladores grandes y se alimenta después en un secador en el que se evapora el agua, dejando el café soluble como un polvo seco. La porción insoluble de los granos de café, que es el sedimento, pasa por varias operaciones diferentes de secado y los sedimentos secos pueden utilizarse para la rehabilitación de tierras. La disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado, que es el separador de ciclos, se junta con el flujo de salida de los percoladores. Se junta. Y esa es la alimentación del secador por dispersión. Aquí se muestra el diagrama de flujo de este proceso, en el cual S e I representan los compuestos solubles e insolubles de los granos de café. A es el agua y C es la solución que contiene 35% en masa de S, que son los sólidos solubles, y 65% en masa de A. Te piden calcular las velocidades de flujo de los flujos 1 al 8. Y también te dicen que si el líquido de la salida de la prensa, puede alimentar el secador por dispersión sin afectar el sabor del producto. Entonces, ¿en qué porcentaje se puede aumentar la velocidad de producción del café instantáneo? Ahora vamos a proceder a resolver el problema extrayendo los datos más relevantes. Una de las corrientes de la cual nos dan su flujo másico es de la corriente de salida del secador, que nos dice que es 1400 kilogramos por hora, la cual está compuesta en su 70% por sólidos insolubles. También nos damos cuenta que la cantidad de sólidos insolubles solamente sale por esta corriente, ya que por esta corriente sale únicamente agua. Entonces, la cantidad de sólidos insolubles que sale por esta corriente tiene que ser igual a la cantidad de sólidos insolubles que entra en el secador. Por lo tanto, vamos a realizar un balance de sólidos insolubles, el cual lo realizamos multiplicando la composición másica de sólidos insolubles, que es igual a 0.50 por el flujo másico de la corriente 7, y vamos a igualarlo a 0.70 por 1400 kilogramos por hora. De esta manera vamos a despejar el flujo másico de la corriente 7 y obtenemos que este es igual a 1960 kilogramos por hora. Luego de que tenemos ya el flujo másico de la corriente 7, vamos a realizar un balance general porque nos damos cuenta que tenemos el flujo másico de esta corriente, ya tenemos el flujo másico de la corriente de entrada. Simplemente nos faltaría calcular el flujo másico de la corriente de agua, por lo que al realizar el balance general, que es 1960 kilogramos por hora que ingresa, va a ser igual al flujo másico de agua más 1400 kilogramos por hora. Entonces vamos a poder calcular el flujo másico de la corriente 8, que está formado solamente por agua. Y este nos sale 560 kilogramos por hora. Luego de ello, vamos a hacer un balance para poder conocer la fracción másica de los sólidos solubles en esta corriente. Para ello vamos a multiplicar 50% por 35% por el flujo másico de la corriente 7, que es 1960, y vamos a igualarlo a la composición másica de los sólidos solubles por el flujo másico, que es 1400 kilogramos por hora. Al despejar,
nos sale que la fracción másica en porcentaje de los sólidos solubles es igual a 24.5%. Si 24.5% son sólidos solubles, entonces vamos a restar 30 menos esa fracción másica en porcentaje. Vamos a hallar la fracción másica en porcentaje del agua, que sería igual a 5.5%. Luego de ello nos damos cuenta que la cantidad de sólidos insolubles que sale por esta corriente tiene que ser igual a la cantidad de sólidos insolubles que entra a la prensa, ya que en esta corriente solamente salen sólidos solubles y agua. Entonces vamos a hacer un balance de sólidos solubles en la prensa. Para ello vamos a multiplicar 0.50, que es la composición másica de los sólidos insolubles, por 1960, que es el flujo másico de la corriente 7, y vamos a igualarlo a 0.20, que es la composición másica de los sólidos insolubles en la corriente 3, y lo vamos a multiplicar por el flujo másico de la corriente 3. De esta manera vamos a obtener el flujo másico de la corriente 3, siendo este de 4.900 kilogramos por hora. Seguimos en la prensa. Notamos que tenemos el flujo másico de la corriente que ingresa, que es igual a 4.900 kilogramos por hora. Tenemos el flujo másico de esta corriente que sale, que es la corriente 7, que es igual a 1.960 kilogramos por hora. Nos faltaría calcular el flujo másico de esta corriente, que es la corriente número 5. Para ello, simplemente vamos a hacer un balance general en la prensa. Vamos a igualar las corrientes que ingresan a la suma de las corrientes que salen. Entonces, 4.900 kilogramos por hora va a ser igual al flujo másico de la corriente 5 más 1.960 kilogramos por hora. Despejando, obtenemos que el flujo másico de la corriente 5 es igual a 2.940 kilogramos por hora. Notamos también que si queremos seguir haciendo un balance de la unidad anterior a la prensa, nos va a ser un poco complicado, ya que no tenemos la información del flujo másico de esta corriente ni del flujo másico de esta corriente y sus composiciones. Por lo tanto, vamos a tener que hacer el balance de una unidad en la cual tengamos una mayor información en las corrientes que ingresan y salen. Y nos fijamos que en el secador por dispersión tenemos la composición de la corriente número 4, y también tenemos la composición de esta corriente, que nos dicen que está compuesto únicamente por agua, y también tenemos el flujo másico de la corriente de café instantáneo, que es 500 kilogramos por hora, y nos dice que está compuesto solamente por sólidos solubles. Entonces nos conviene realizar un balance en el secador por dispersión. Nos conviene realizar un balance de sólidos solubles, ya que la cantidad de sólidos solubles que sale por esta corriente tiene que ser igual a la cantidad de sólidos solubles que ingresa por esta corriente, ya que en esta corriente únicamente sale agua. Entonces vamos a hacer un balance de sólidos solubles en el secador por dispersión. Para ello vamos a multiplicar 0.35, que es la fracción másica de sólidos solubles, por el flujo másico de la corriente 4, y vamos a igualarlo a 500 kilogramos por hora, que es la cantidad de sólidos solubles que sale en el café instantáneo. Despejamos y obtenemos que el flujo másico de la corriente 4 es igual a 1428.571429 kilogramos por hora. Como ya hemos calculado el flujo másico de la corriente 4 y tenemos el flujo másico de esta corriente que sale del secador por dispersión, solamente nos faltaría calcular el flujo másico de la corriente 6, que es la corriente de agua,
Para ello vamos a hacer un balance general en el secador por dispersión. Entonces, 1428.571429 kg por hora, que es lo que ingresa al secador por dispersión, va a ser igual a la suma del flujo másico de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente de café instantáneo, que es 500 kg por hora. Despejamos y obtenemos el flujo másico de la corriente 6, que es 928.571429 kg por hora. Notamos que las únicas corrientes que nos faltan calcular es la corriente número 1 y la corriente número 2, ya que no tenemos los flujos másicos de esta corriente y nos falta calcular también la composición en porcentaje de los sólidos insolubles y de los sólidos solubles de los granos de café tostado. Nos damos cuenta también que nos conviene realizar un balance del agua, ya que la única variable que tendríamos desconocida sería el flujo másico de la corriente 2. Aquí tendríamos muchas variables desconocidas, tendríamos 3 variables desconocidas: el flujo másico de la corriente y sus 2 composiciones. Por lo que vamos a realizar un balance del flujo másico de la corriente 2. Para ello vamos a tener que agrupar unidades, debido a que no tenemos el flujo másico de estas corrientes intermedias. En este caso, como yo veo que aquí sale agua, aquí no sale agua y aquí sí también sale agua, voy a agrupar estas 3 unidades para poder hacer un balance de agua. Entonces voy a realizar un balance global del agua en estas 3 unidades, por lo que el flujo másico que ingresa, que es igual al flujo másico de la corriente 2, va a ser igual al flujo másico de la corriente 6, que es 928.571429 kg por hora, y le voy a sumar el flujo másico de agua que sale por esta corriente, que es igual a 80% por 65% por 4.900 kg por hora, que es su flujo másico de la corriente 3. Por esta corriente no va a salir agua, solamente salen sólidos solubles. Por lo tanto, vamos a calcular el flujo másico de la corriente 2 al resolver esta ecuación y me sale 3.476.571429 kg por hora. Notamos que las únicas variables que nos falta calcular están en la corriente número 1, que sería el flujo másico de esta corriente y sus composiciones en porcentaje. Para ello vamos a tener que agrupar unidades de las cuales tengamos información para poder hacer un balance global y calcular el flujo másico de la corriente 1. Yo voy a agrupar el percolador y el separador de ciclos, ya que tengo la información de la corriente que sale y tengo la información de la corriente que sale por aquí también. Entonces, simplemente haciendo un balance global de estas 2 unidades, igualando la suma de los flujos másicos que ingresan con la suma de los flujos másicos que salen, voy a obtener el flujo másico de la corriente 1. El flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 va a ser igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. Entonces, despejando, vamos a tener que el flujo másico de la corriente 1 es 2.852 kg por hora. Otra cosa que nos damos cuenta es que la cantidad de sólidos insolubles que ingresa solamente está saliendo por esta corriente. Por las otras corrientes de producto final no está saliendo ninguna cantidad de sólidos insolubles. Por ejemplo, aquí solamente sale agua. Aquí sale sólidos solubles y agua.
aquí sale agua y aquí únicamente sale sólidos solubles. Por lo tanto, la única corriente en la que está saliendo sólidos insolubles es esta corriente. Por lo tanto, la cantidad de sólidos insolubles que salga por esta corriente va a ser igual a la cantidad de sólidos solubles que ingresa por esta corriente. Entonces nos conviene realizar un balance global de insolubles. Para ello vamos a multiplicar el porcentaje de insolubles por el flujo másico de esta corriente, que es 2.852 kilogramos por hora, y vamos a igualarlo a 70% el porcentaje de sólidos insolubles en esta corriente por el flujo másico, que es 1.400 kilogramos por hora. Despejamos y nos sale que el porcentaje de insolubles es igual a 34.36%. Si el porcentaje de sólidos insolubles es 34.36%, ¿cuál sería el porcentaje de sólidos solubles? Recordemos que la suma de estos dos porcentajes tiene que darme 100%. Entonces, realizando una resta, vamos a obtener que el porcentaje de solubles es igual a 65.64%. De esta manera ya podemos tener un resumen de las velocidades de flujo en kilogramos por hora de los flujos 1 al 8, que era lo que nos pedían calcular. Pero esa no era la única pregunta que nos pedían resolver. También nos dicen si el líquido de la salida de la prensa puede alimentar al secador por dispersión sin afectar el sabor del producto. ¿En qué porcentaje se puede aumentar la velocidad de producción del café instantáneo? Notamos que el café instantáneo va a estar formado por la suma de los sólidos solubles que ingresen en esta corriente que estoy recirculando y la suma de sólidos solubles que ingresen en esta corriente de flujo másico de la corriente 4. Para ello vamos a realizar un balance de solubles en el secador por dispersión. El café instantáneo, que está formado en su totalidad por sólidos solubles, va a ser igual a la fracción másica de sólidos solubles de la corriente 4 por su flujo másico, que es 1428.511429, más la fracción másica de sólidos solubles de la corriente que se está recirculando, que es 0.35 por 2940 kilogramos por hora. De esa manera vamos a obtener la cantidad de café instantáneo como producto de la recirculación que estamos haciendo para el mayor aprovechamiento de los sólidos solubles. Al resolver la ecuación, tenemos que la cantidad de café instantáneo va a ser igual a 1529 kilogramos por hora. Y nos dicen, ¿en qué porcentaje se puede aumentar la velocidad de producción del café instantáneo? Anteriormente teníamos que de café instantáneo era 500 kilogramos por hora. Pero ahora estamos produciendo 1529 kilogramos por hora. O sea, con hacer esta simple recirculación estamos produciendo 1529 kilogramos por hora. Para calcular el porcentaje aumentado, vamos a tener que hacer una resta de los 1529 kilogramos por hora que ahora tenemos menos los 500 kilogramos que antes teníamos entre los 500 kilogramos. Y nos sale que el porcentaje aumentado es 205.8%. Por lo tanto, resultaría muy conveniente económicamente hacer esta recirculación, ya que obtendríamos una mayor cantidad de café instantáneo, lo que se reflejaría en un mejor margen de ganancia para la empresa. El problema 7 nos dice, el agua de mar que contiene 3.5% en masa de sal
pasa a través de una serie de 10 evaporadores. En cada una de las 10 unidades se evapora la misma cantidad de agua, que después se va a condensar y se combina para obtener un flujo de productos que es agua pura. Si el proceso se alimenta con 30.000 kilogramos por hora de agua de mar, calcule el flujo másico de agua pura y el porcentaje en peso de sal en la disolución que sale del cuarto evaporador. Como no nos dan información de las corrientes intermedias, vamos a tener que realizar un balance global. Pero ¿de cuál componente vamos a tener que realizar el balance global? ¿De la sal o del agua? Como yo te dije en el primer tip, vamos a tener que realizar el balance del componente que salga en la menor cantidad de corrientes. Como vemos, aquí sale agua y aquí también sale agua. Sin embargo, la sal solamente va a salir en la corriente 10. Por lo tanto, vamos a realizar un balance global de la sal. Para ello vamos a multiplicar la composición másica de la sal en la corriente de alimentación, que es 0.035 por 30.000, y vamos a igualarlo a la multiplicación de la composición másica de la sal, que es 0.05 por el flujo másico de la corriente 10. Por lo tanto, nos resulta esta ecuación y simplemente vamos a despejar el flujo másico de la corriente 10, el cual nos sale 21.000 kilogramos por hora. Ahora, ya tenemos el flujo másico de la corriente 10. Tenemos el flujo másico que ingresa y nos faltaría solamente calcular el flujo másico de agua, por lo que vamos a realizar un balance general global de estas unidades. Entonces ingresa 30.000 kilogramos por hora, que va a ser igual a la suma de 21.000 kilogramos por hora, que era el flujo másico de la corriente 10, más el flujo másico de la corriente de agua. Y de esa manera vamos a poder calcular el flujo másico de la corriente de agua, la cual nos sale 9.000 kilogramos por hora. Pero hay que recordar, por un dato del problema, que nos dice que en todas las unidades se evapora la misma cantidad de agua. Por lo tanto, si hay 10 unidades, vamos a tener que la cantidad de agua evaporada en cada unidad va a ser igual a 9.000 entre 10. Entonces, eso resulta igual a 900 kilogramos por hora. Va a ser el flujo másico de agua que se evapora en cada evaporador. Pero nos piden determinar el porcentaje en peso de sal en la disolución que sale del cuarto evaporador. Por lo tanto, vamos a tener que realizar un balance en estas 4 unidades. Y hay que recordar que en cada unidad sale 900 kilogramos por hora de agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es un balance global en estas 4 unidades para poder calcular el flujo másico en la corriente 4 y luego poder calcular sus composiciones. Entonces vamos a igualar 3.000 kilogramos por hora, que es lo que ingresa, a 900 por 4, porque son 4 unidades, más el flujo másico de la corriente 4. Y despejando tenemos que el flujo másico de la corriente 4 es igual a 26.400 kilogramos por hora. Ahora, lo que nos piden hallar es el porcentaje en peso de sal en la disolución que sale del cuarto evaporador. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un balance general de la sal del primer al cuarto evaporador. Para ello, vamos a multiplicar la composición de la sal, que es 0.035 por
el flujo másico, que es 3000 kilogramos por hora, y vamos a igualarlo a la composición de la sal que sale de la corriente 4 por el flujo másico de la corriente 4, que ya lo hemos calculado, que es 26.400. De esta manera vamos a calcular la composición de la sal, que es igual a 0.03977. Como nos pidan hallar el porcentaje en peso, el porcentaje en peso sería igual a 3.977%.